Bueno, muy buenos días. Hoy 14 de marzo estamos realizando este video con el fin de darle continuidad y finalizar el proceso del curso de Agricultura de Precisión como asignatura optativa del programa de Ingeniería Agronómica. Este video contiene toda la información capturada en campo, contiene un paso a paso de cómo descargar, administrar, procesar y desplegar la información capturada en campo, orientado hacia un análisis muy básico y muy general de dicha información sobre diferentes cultivos en el municipio de Consacá, en el departamento de Nariño. Haré hincapié en la relación de análisis espacial entre los datos capturados con sensores de contacto frente a los datos capturados con sensores remotos, específicamente con un sensor Centera de referencia Single Mass o Single Pro, y la relación que tiene o la observación mediante el análisis espacial que ofrecen las aerofotografías capturadas a partir de este sensor en una plataforma aérea no tripulada. Entonces iniciaremos con la exposición de los datos, de los archivos. Nosotros tenemos acá archivos que yo he ido organizando y preparando durante el transcurso de estas semanas con el fin de tener todo bien organizado para poderlo mostrar. Inicialmente vamos a identificar cuáles son las tres fuentes de información que nosotros tenemos. En primer lugar están los datos capturados con receptor de navegación de baja precisión, un receptor que nos ofrece 3 metros, como ya lo hemos visto en clase, un receptor de navegación básico. Como segunda fuente de información están las aerofotografías derivadas del sensor RGB predeterminado del dron y aerofotografías derivadas del sensor infrarrojo que está montado en la arquitectura del dron. Y como tercer fuente de información están los datos del sensor de contacto. Es un sensor que nos indica o que nos mide la reflectancia o absorbancia de la energía electromagnética y nos brinda en un valor un poco más entendible pues un índice de vegetación que va de -1 a 1, indicando el estado de la vigorosidad en la vegetación. Entonces vamos a explicar la descarga, el despliegue, el procesamiento y la administración de cada una de estas fuentes de información, teniendo en cuenta que tenemos una fecha de adquisición que fue el 1 de febrero para la mayoría de datos y el 10 de febrero para el sensor, mencionando el error que se presentó respecto a la referenciación, que la vamos a especificar en el tercer punto. Voy a iniciar con datos GPS y datos sensor. Cabe aclarar que la plataforma de unificación va a ser ArcMap del software ArcGIS, en la versión 10.5, que es la más for desktop, que es la más compatible con este tipo de archivos. Entonces deberán ustedes también instalar este programa. Creo que ya lo hicimos, pero bueno, le daremos continuidad a esta metodología entonces. Importante entender que una vez que nosotros hicimos el recorrido el 1 de febrero, en el que capturamos los tres aspectos. Recuerden que ustedes hicieron un recorrido alrededor de 3 parcelas en las que se identificaban el maíz, el frijol y la arveja. Inicialmente, cada grupo hizo un recorrido por el perímetro con el sistema de track mediante la captura de puntos continuos bajo la variable del tiempo cada segundo. A partir de ese recorrido y con el apoyo y el soporte de una libreta de campo que me permite identificar la codificación de dicho track, pues simplemente se procede a descargar la información. Okay. La última clase presencial que tuvimos, realizamos la descarga de datos mediante el aplicativo DNR GPS. Como lo mencionábamos en clase, un aplicativo versátil que nos ofrece 3 ventajas. La primera, compatibilidad con la mayoría o con todos los dispositivos de navegación de marca Garmin. La segunda, la facilidad de la proyección de la información, recordando que tenemos la información punto a punto, ya sea de waypoints o de tracks. En esta sección
tenemos esta información en latitud, longitud, es decir, en coordenadas geográficas, decimales, recuerden bien que es decimales, con el fin de no alterar el tratamiento de la información de manera informática, y tenemos el despliegue y la proyección de estos mismos componentes en coordenadas planas, ¿sí? Recuerden que este tercer segmento se correlaciona mucho con la configuración que usted haga en el file, en el set projection, que me permite a mí establecer un sistema de coordenadas plano para Colombia. Actualmente estamos trabajando en Magna Colombia Oeste. Recuerden las 5 zonas con las que trabaja el IGAC actualmente, pues sin tener en cuenta el punto único, que realmente todavía no está avalado, entonces preferimos trabajar con Magna Colombia Oeste. ¿Sí? Entonces esta plataforma me permite a mí la descarga. Una vez que yo conecte mediante puerto USB el dispositivo de navegación, pues simplemente aparecerá este botoncito de color rojo en color verde, y eso me permite identificar que el conector y que el dispositivo de navegación se ha vinculado exitosamente a la plataforma. ¿Sí? Entender también que la proyección la podemos asignar en File Set Projection, escogiendo un sistema de proyección, en este caso el marco geocéntrico nacional de referencia, o Magna Sirgas, y lo podemos denominar así, con las diferentes zonas, ¿cierto? Entonces tenemos Magna Sirgas para las diferentes zonas. En nuestro caso, que estamos ubicados en la zona oeste de Colombia, toda la parte del departamento de Nariño, parte del departamento del Cauca, Valle del Cauca y Chocó, estamos orientados en la parte oeste de Colombia, entonces escogeremos Magna Sirgas y la zona oeste para Colombia. ¿Okay? En ese sentido tendríamos la proyección Colombia Wet Zone o Magna Colombia Oeste. Una vez que nosotros hayamos descargado esta información, que hayamos configurado el sistema de proyección, simplemente procedemos a descargar mediante Waypoint Download o Track Download, procedemos a descargar la información del GPS. Una vez que usted descarga, puede guardar, hacer un respaldo en un formato específico que es el GPX. Estoy haciendo un recorderis muy rápido porque esto ya lo vimos en clase. Lo que voy a hacer ahora es cargar yo esta información que he descargado, en este caso se llama datos GPX. Recuerden que el formato se define por la pestaña que usted pueda seleccionar en esta parte. Si usted selecciona S3 Shapefile, pues no va a aparecer o se va a desaparecer el archivo anteriormente, pero en este caso he guardado la información en GPS Exchange Format. Selecciono el formato y le doy a abrir. Entonces evidenciaré todos los puntos que hacen parte de los tracks que se levantaron la fecha en mención. ¿Listo? Entonces usted hizo el recorrido, descargó el archivo, descargó los datos, y estos son los datos, ¿sí? Almacenados en una matriz del DNR GPS mediante una pestaña denominada Tracks. En este caso menciona 235 puntos que hacen parte de 3 tracks, que serán entonces Frijol, como podemos ver en el track ident, Frijol, que es el nombre que usted asignó en el GPS. Por eso es importante conocer la fecha, la hora exacta en la que usted arranca el levantamiento, y soportar esto con una libreta de campo. Resulta que algunos de receptores de navegación usted los trabaja mucho tiempo, y muchas veces se olvida usted la fecha y la hora, o el código que usted asignó, o hasta qué código usted iba trabajando, y por eso es importante mencionar bien el nombre, asignar bien el nombre en el navegador, y soportar con la libreta de campo. Miramos que la franja de color gris nos permite finalizar en este caso el track de frijol y empezar el track de maíz. Ok, entonces bajamos y miramos lo mismo con arveja, que queda casi al final, mencionando así los tres sistemas de producción con los que vamos a trabajar. Una vez tenemos esta información, importante destacar coordenadas geográficas, coordenadas planas como segundo factor, y el tercer factor y actividad más importante del DNR GPS, pues es como esa versatilidad en el manejo de los diferentes formatos, ¿cierto?
Para esto no es necesario, bueno, ya tenemos la matriz de datos, la cartera de campo, y necesitamos ahora graficarla, ¿cierto? La mejor herramienta para graficar siempre va a ser ArcGIS para información geográfica digital. La ventaja con tener GPS es que usted puede, del archivo que proviene, que es el .gpx, usted puede exportar a shapefile. ¿Sí? Entonces simplemente le da File, Save to File, y este es el proceso para guardar este mismo archivo pero en shapefile. Vamos a darle 2D, es Reshapefile 2D, utilizamos 3D cuando tenemos altímetros de alta precisión, generalmente barométricos, por ahora no necesitamos el eje Z, y vamos a dar, lotes la quinta o lotes quinta, ¿cierto? Lotes quinta será el nombre entonces que asignamos a este shapefile que contiene los 3 lotes de la zona de producción en la finca La Quinta, ¿ok? Entonces guardamos en la carpeta 1, GPS, damos guardar. Me pregunta en la aplicación que cómo quiero guardar, si como puntos, líneas o polígonos. Yo voy a guardar como polígonos porque sé que son polígonos conformados alrededor del perímetro de las unidades de producción, y le vamos a dar polígono. Damos OK, y él almacena, hace un almacenamiento y listo, quedó guardado el shapefile. Si yo reviso los datos en GPS, voy a encontrar mi archivo GPX que procede o proviene más bien de la descarga de datos mediante cable USB del navegador, que una vez lo tengo, pues lo guardé como un archivo único, que es este datos GPX, y también podemos observar los archivos, en este caso 4 archivos que hacen parte o que conforman más bien el shapefile que yo acabo de generar o exportar a partir de GPX. Recuerden bien que ningún archivo se abre dando doble clic en lo que compete a información geográfica digital, sino que en el caso de ArcGIS lo que se debe hacer es llamar el archivo desde ArcCatálogo. ¿Listo? Vamos a ver entonces en estos momentos. Vamos a abrir ArcMap en su versión 10.5 para explicar el manejo general, en este primer video general de cómo se debe trabajar en ArcMap en un primer escenario, en una primera instancia. Recuerden bien que el procesamiento, la apertura del software y la velocidad con la que usted pueda trabajar dependerá en gran medida de su máquina, de su computador, específicamente del procesador que usted mantenga. No es un software exigente, pues trabajar de versiones desde Core i3 en octava, novena generación en adelante, no requieres una RAM superior a los 512 megas, puede ser de 1 giga o superior. Entonces es un software realmente que trabaja fácil con equipos de bajo o mediano rendimiento. Entendiendo también que esta es la versión desktop, que es un poquito vieja, pero que es una versión personalmente que prefiero frente a la versión Pro. Es una versión para mí que trabaja mucho más rápido, es una versión que es mucho más ordenada, entonces se sigue trabajando actualmente y es una buena alternativa para tratar información geográfica. Bueno, como primera instancia encontramos 3 interfaces en la plataforma. Tenemos la interfaz 1, que es la que se encuentra en la parte izquierda, es donde vamos a desplegar toda la información. Interfaz 1, donde vamos a organizar la información para visualizarla. La vamos a visualizar en la interfaz 2, que sería la zona de visualización. El orden en el que vamos ingresando la información en nuestra tabla de contenidos, que es la ventana 1, pues indicará o mostrará la graficación en la zona 2. Y finalmente está la zona 3, que generalmente se ocupa por catálogo. Catálogo es un administrador, es como un explorador de Windows para archivos digitales, que nos permite administrar la información mediante un árbol de carpetas y un árbol de archivos. ¿Listo? 3 segmentos dentro de la interfaz, 3 ventanas muy importantes dentro de la interfaz. Las 2 ventanas laterales, es decir, tanto catálogo como tabla de contenidos, trabajan bajo 2 modalidades de visualización que se definen prácticamente con este icono que estamos viendo acá, que es un icono de un clip o un símbolo que me permite ocultar o mostrar pues las ventanas para darle pie a la parte 2, que es la visualización. Yo puedo quitarlo o ponerlo
sostenerlo, es como un clip, quitarlo, ponerlo, sostenerlo, ¿ok? Cuando yo quito, levanto el clip, pues las dos ventanas se van a ocultar. Yo puedo acercar el cursor y ver cómo se despliegan fácilmente. ¿Listo? Si por algún motivo se cierra una de estas dos ventanas, las vamos a encontrar en Windows como tabla de contenidos, o si aquí le doy por error cerrar, vamos a encontrar en Windows catálogo. ¿Listo? Si se desancla o se desarticula cualquiera de las dos ventanas, como estamos viendo en la pantalla, simplemente debemos arrastrar y mover hasta una de estas posiciones de la cruceta central que estoy mostrando y poderla reubicar. Miren cómo yo lo reubico hacia la parte derecha, se ancla. Lo mismo con el catálogo, con tabla de contenidos. Si se me mueve del lugar, si no está anclada la interfaz principal, simplemente arrastro y llevo el cursor hasta la posición que deseo. ¿Okay? Personalmente utilizo el catálogo oculto y la tabla de contenidos y la dejo constante todo el tiempo con el fin de poder administrar la información. En la parte inferior derecha vamos a encontrar el sistema de coordenadas con el que está trabajando nuestro software. Miramos que hay un par de palabras importantísimas que nos indica que no hay una configuración correcta de un sistema de coordenadas. Me dice que hay coordenadas desconocidas. Por lo que la primera función, siempre que usted abra ArcMap, es asignar un sistema de coordenadas. En nuestro caso asignaremos un sistema de coordenadas plano, porque los procesamientos que vamos a realizar más adelante exigirán este sistema de coordenadas plano. ¿Listo? Entonces nos vamos a Layers, doble clic en Layers sobre la tabla de contenidos, aquí, en el marco de datos, doble clic. Aquí vamos a encontrar una pestaña que se denomina Coordinate System, en acá. ¿Listo? O sea, sistema de coordenadas del espacio de trabajo en el que vamos a trabajar. Y tenemos tres carpetas. La primera carpeta, que es Favorites, que me permite acceder más fácil a algunos sistemas de coordenadas favoritos, que lo vemos más adelante. La segunda carpeta es Geographic Coordinate Systems, que es el sistema de coordenadas geográfico, que ya bien lo hemos hablado. Como sinónimo tenemos el WGS84 y tenemos Project Coordinate Systems, que es sinónimo de coordenadas planas. ¿Ok? En este caso trabajaremos en coordenadas planas, es decir, abrimos la carpeta de Project Coordinate Systems, buscamos National Grids, buscamos South America y buscamos Colombia como una subcarpeta en la que encontraremos Magna Colombia Oeste. Miren, aquí la estoy señalando. En caso que usted no quiera llegar o dar tanta vuelta, usted puede simplemente seleccionarla y agregarle esta estrellita de favoritos. En este caso la tengo desactivada porque ya la tengo como favoritos para que pueda llegar más fácil a este sistema de coordenadas. Miren, aquí la tengo, Magna Colombia Oeste. Aplico, acepto, muevo un poco cursor y me doy cuenta que tengo ya valores en la parte inferior derecha de coordenadas planas, con unidades obviamente métricas, ¿no? Para coordenadas planas, como bien lo hemos visto tantas veces en clase. Una vez que tengo configurado el sistema de coordenada plana, procedo a llamar al archivo. ¿Qué archivo? El que guardé en mi carpeta denominada archivos trabajar GPS. Recuerden que exporté yo de GPX un archivo en shapefile que se llama lotes quinta. El archivo se encuentra en una ruta muy directa, específicamente en el disco duro D, mírenlo aquí, disco duro D, datos agricultura de precisión clases, archivos a trabajar y GPS. ¿Okay? Esta carpeta yo debo conectarla. ¿Cómo conecto? ¿Cómo la llamo al software? Recuerden que ningún archivo se abre dando doble clic, simplemente se llaman los archivos. Abro entonces catálogo y aquí en Folder Connections, voy a asumir que no tengo ninguna carpeta conectada, vamos a darle clic derecho y vamos a dar Connect to Folder, es decir, vamos a conectar la carpeta, vamos a llamar la carpeta en la que vamos a ir almacenando de forma ordenada toda la información geográfica digital. Clic derecho, conectar a carpeta, buscamos la carpeta que se encuentra en este equipo, disco D, y aquí está, mírenla, datos, agricultura, precisión, clase, archivos, trabajar. Voy a conectar la carpeta general que es esta, la selecciono y le doy a aceptar. Una vez que le dé a aceptar, voy a encontrarla, mírenla aquí, adicional de las demás carpetas que tengo conectadas.
¿Ok? Dentro de esta carpeta entonces voy a encontrar el despliegue de las subcarpetas como archivos a trabajar y GPS. Y es aquí entonces, después de este árbol de archivos, repito, folder connections, agricultura de precisión clases, archivos a trabajar y GPS. Y es aquí en donde voy a encontrar el shapefile que hace parte del trabajo que proviene del recorrido que hice con mi GPS, que lo pasé por DNR Garmin, que lo exporté a shapefile. Lotes quinta, ¿ok? Entonces, ¿cómo abro el archivo? ¿Cómo grafico el archivo? Simplemente lo arrastro no hasta la zona 2, sino hasta layers, hasta la tabla de contenidos o zona 1. Suelto, bueno, él me va a decir que tenemos un sistema de coordenadas no muy compatible. Vamos a darle en Transformations. Me dice que el sistema de coordenadas proviene de un GRS 80, es un WGS 84 anteriormente y que se va a transformar en magma. Vamos a dar OK, vamos a dar Close y vamos a poder observar un primer polígono plasmado. ¿Okay? Importante entender que en este caso pues se exportó únicamente el polígono de arveja, un recorrido guiado a partir de GPS. Podemos nosotros acá filtrar los polígonos para enviar polígono a polígono, ¿sí? Entonces ya tenemos arveja, vamos a filtrar entonces frijol, lo vamos a hacer a partir del DNR Garmin, seleccionando a partir de este recuadro que estoy seleccionando hacia abajo. Vamos a eliminar maíz y arveja para poder trabajar con frijol únicamente. ¿Okay? Aquí hacemos toda la selección de los tracks, en este caso maíz y arveja, que no, por ahora no me interesa importar a ArcGIS para poderlos graficar, llegando casi al final para seleccionarlos todos con esta flechita o esta X en color roja. Selecciono y elimino esos tracks que no me interesan por ahora y tengo simplemente los tracks de frijol, como podemos evidenciar en el DNR. Listo, una vez que los tenga, me voy a File, Save to File, voy a exportar entonces frijol como shapefile, ok, le voy a dar polígono, ok, espero que se exporte, damos ok y revisamos. Miramos que aquí no está, solo está lotes quinta, que pues voy a cambiar el nombre porque este sería solo uno de los 3 lotes, pero si no está, voy a darle clic derecho sobre la carpeta y le doy refresh o actualizar y ahí me va a aparecer frijol. Listo, selecciono, arrastro y miro que ya se vincula nuevamente frijol. Listo, recuerden que los archivos tienen tabla de contenidos. Voy a dar clic derecho, open, tabla de atributos. Entonces entenderé que este archivo es arveja y entenderé que acá tenemos frijol. Listo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Bueno, ¿cómo hago para llamar a maíz si ya acabo de borrar? Pues simplemente vuelvo a cargar el archivo base, que es el GPX. Recuerden que aquí debo cambiar mi formato, llamar a datos, ¿okay? Y vuelve a cargar toda la información del GPS, ¿sí? Tengo frijol, tengo arveja, me faltaría entonces maíz, por lo que voy a seleccionar frijol, que ya lo tengo graficado en shapefile. Ok, hasta aquí miren, está la línea gris. Elimino frijol y voy a buscar arveja, que debe estar más abajo, mucho más abajo. Ok, por acá lo tengo, aquí está. Selecciono. ¿Cómo selecciono? Selecciono desde aquí, desde la selección de este recuadrito. En este caso desde esta fila, que corresponde a datos de arveja, hacia abajo, muevo el mouse hacia abajo, para dejar únicamente los puntos que hacen parte del track, en este caso maíz. Selecciono, elimino y tengo los puntos que hacen parte de maíz. ¿Okay? File, Save to File y nuevamente guardo como shapefile 2D como maíz. Guardo
tipo polígono, ok, guardo y cierro por ahora DNR Garmin, que ya no lo voy a ocupar. Miren que no aparece, clic derecho, refresh, ahí está. Ok, voy a quitar de acá lotes quinta, eliminándolo de acá, pero de acá simplemente voy a cambiar el nombre con la tecla F2 y manteniendo la extensión voy a poner arveja, enter. Ok, entonces tenemos los tres sistemas de producción que recorrimos a partir del GPS, refresh, arveja, frijol y maíz. Tengo frijol, voy a llamar a arveja y voy a llamar a maíz. Ok, a cada uno puedo darle un color, dando clic sobre el cuadrito del color, frijol y arveja, está bien ahí. Bueno, este no tiene, bueno, voy a darle este color, pero aquí en Edit Symbol voy a darle, no, perdón, no tengo que ir a Edit Symbol, simplemente le voy a dar un color negro para que se identifique mejor que un número sobre 1. Vamos a ver qué grosor tiene, 0.40, está mucho, muy grueso, 0.40 y ok, ahí tenemos margen negro y la posición, listo. Algo importante es que usted podrá cargar aquí un archivo de fondo, un basemap, para más o menos entender un poco la ubicación. El archivo de fondo que yo menciono son imágenes de satélite que de alguna manera requiere internet, buen internet. Creo que aquí no tenemos buen internet aquí en la universidad, por lo que vamos a hacer el intento para ver cómo nos va. Pero para cargar ese archivo de fondo o esas imágenes de satélite referenciadas para saber si mis cultivos están o no en la zona correspondiente, pues me voy a File, Add Data y Add Basemap. Vamos a ver, ok, Imagery, que serían imágenes satelitales, seleccionamos, le damos Add y esperamos unos quizás 40 segundos mientras se carga la imagen satelital de fondo. Ok, ahí está cargando. Y ahí miramos que carga la información, ¿sí? Son imágenes de satélite que no tienen una resolución temporal buena, es decir, puede que sean muy viejitas, pero que de alguna forma nos soporta un poco más el trabajo. Hay que tener en cuenta que la compatibilidad espacial entre una imagen de satélite y la información levantada con GPS puede ser no muy precisa. Hay momentos en que la imagen satelital es mucho más precisa y momentos en que no es compatible con los polígonos, en este caso levantados. ¿Listo? Si queremos nosotros observar qué es lo que hay dentro, pues simplemente cambiamos la simbología de cada una de los shapefiles, en este caso hollow, que significa hueco, aumento, grosor. Puedo cambiar el color por un color negro del outline color, es decir, de la línea de afuera, y podré hacer zoom para poder observar. Ya que tiene una baja resolución temporal y baja resolución espacial, pues no puedo extraer mucha información, pero sí tengo una información muy general. ¿Listo? Puedo volver a darle el mismo color deseado. Acá podemos observar que pues evidentemente corresponde a la información. La desventaja del basemap es que te pone muy lento el ArcGIS el ArcGIS Desktop. Entonces lo utilizo una sola vez para saber que estamos bien posicionados y apago para poder trabajar más fluidamente. Ok, ese sería el trabajo entonces que proviene desde GPS, pasando por DNR Garmin y exportando a ArcMap o ArcGIS. ¿Listo? Vamos entonces con el siguiente video que explicaré el trabajo de los datos del sensor.